El bebé del millonario solo se calmó cuando la empleada lo amamantó. Todos quedaron en shock. El sol de octubre caía implacable sobre las calles empedradas de Guadalajara cuando Marina Herrera bajó del autobús en la exclusiva colonia Providencia. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la pequeña maleta que contenía todas sus pertenencias y ajustaba el uniforme blanco que había planchado cuidadosamente la noche anterior. A sus 26 años, Marina había visto suficiente dolor como para llenar varias vidas, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de experimentar en la mansión de los Mendoza. La dirección que tenía anotada en un papel arrugado la llevó hasta una imponente reja de hierro forjado que protegía una residencia que parecía sacada de una revista de arquitectura. Jardines perfectamente manicurados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, mientras que una fuente de mármol italiano dominaba el centro del patio frontal. Marina respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios. Necesitaba este trabajo más de lo que se atrevía a admitir. «Buenos días, soy Marina Herrera. Vengo para la entrevista con el señor Mendoza», anunció al intercomunicador, su voz apenas audible por encima del ruido del tráfico matutino. La reja se abrió con un suave zumbido electrónico, revelando un sendero de adoquines que serpenteaba hacia la entrada principal. Mientras caminaba, Marina no pudo evitar sentirse diminuta ante la grandeza que la rodeaba. Había crecido en un pequeño apartamento en el centro de Guadalajara, donde el espacio era un lujo y el dinero una constante preocupación. Este mundo de privilegio le resultaba tan ajeno como un planeta distante. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre, revelando a una mujer mayor con el cabello perfectamente recogido en un moño y un uniforme impecable que gritaba eficiencia y años de experiencia. «Usted debe ser la nueva candidata», dijo la mujer, examinando a Marina de pies a cabeza con una mirada que parecía catalogar cada detalle. «Soy Carmen Vázquez, el ama de llaves. El señor Mendoza la está esperando en su estudio». Carmen la guió a través de pasillos adornados con obras de arte que Marina estaba segura de haber visto en libros de historia del arte. Sus pasos resonaban suavemente sobre los pisos de mármol, creando un eco que parecía amplificar su nerviosismo. Las paredes estaban cubiertas con fotografías familiares en marcos de plata. Alejandro Mendoza, estrechando manos con políticos prominentes, recibiendo premios empresariales y posando en eventos de alta sociedad junto a una mujer rubia de belleza deslumbrante que Marina supuso era su esposa. «Por aquí, señorita», murmuró Carmen, deteniéndose frente a una puerta de caoba tallada. «Una advertencia. El señor Mendoza ha estado bajo mucho estrés últimamente. El bebé, bueno, ya verá». Antes de que Marina pudiera preguntar qué quería decir con eso, Carmen tocó suavemente la puerta y una voz masculina profunda les dio permiso para entrar. El estudio era una mezcla perfecta de poder y sofisticación. Estantes repletos de libros de cuero se extendían del suelo al techo, mientras que un escritorio de roble macizo dominaba el centro del espacio. Detrás de él, un hombre de aproximadamente 35 años se levantó lentamente. Alejandro Mendoza era exactamente lo que Marina había imaginado: alto, con cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, ojos oscuros penetrantes y un traje que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Sin embargo, había algo en su expresión que la sorprendió: agotamiento profundo y una desesperación apenas contenida. «Señorita Herrera», dijo, extendiendo una mano que Marina estrechó brevemente. «Gracias por venir. Por favor, tome asiento». Marina se acomodó en una de las sillas de cuero frente al escritorio, tratando de proyectar confianza, a pesar de que se sentía completamente fuera de lugar. Alejandro regresó a su asiento y abrió una carpeta que contenía lo que Marina supuso era su currículum.
Veo que tiene experiencia en cuidado infantil y una licenciatura en enfermería de la Universidad de Guadalajara. Comenzó, sus ojos recorriendo los documentos. Referencias excelentes de sus empleos anteriores. Pero debo ser honesto con usted, señorita Herrera. Esta no es una situación típica de niñera. En ese momento, como si hubiera sido convocado por sus palabras, un llanto penetrante comenzó a resonar desde algún lugar de la casa. No era el llanto normal de un bebé pidiendo atención o comida. Era un sonido desesperado, casi desgarrador, que parecía llenar cada rincón del edificio. Alejandro cerró los ojos y se masajeó las sienes. Ese es Santiago, mi hijo de 2 meses. Ha estado llorando así durante semanas. Hemos consultado a los mejores pediatras de México. Hemos probado todo tipo de fórmulas, medicamentos para cólicos, técnicas de relajación. Nada funciona. El llanto se intensificó y Marina pudo escuchar pasos apresurados en el piso de arriba, seguidos de una voz femenina claramente frustrada, aunque no pudo distinguir las palabras. Mi esposa, Isabela, está luchando, continuó Alejandro, su voz cargada de una emoción que claramente trataba de suprimir. Dio a luz por cesárea de emergencia y la recuperación ha sido difícil. Agregue a eso un bebé que no para de llorar y... bueno, todos estamos al límite. Marina sintió una punzada familiar en el pecho. Esa mezcla de dolor y comprensión que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Señor Mendoza, ¿me permitiría ver al bebé? A veces los niños responden mejor a personas nuevas, especialmente si detectan que la madre está estresada. Alejandro la miró con una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo. Ha habido 5 niñeras antes que usted en las últimas 3 semanas. Todas eran altamente calificadas, todas tenían referencias impecables y ninguna duró más de 2 días. Santiago parece rechazar a todos. Entiendo, respondió Marina suavemente, pero cada niño es diferente y cada cuidador trae algo único. Si me permite intentarlo. El llanto del bebé se había vuelto casi insoportable, y Marina pudo escuchar claramente la voz de Isabela gritando con frustración. «No sé qué más hacer. Nada de lo que hago lo calma». Alejandro se puso de pie abruptamente. «Venga conmigo. Si puede lograr que Santiago se calme, aunque sea por 5 minutos, el trabajo es suyo». Subieron por una escalera de mármol con barandales de hierro forjado, pasando por más fotografías familiares y obras de arte que Marina apenas registró en su prisa por llegar al origen de ese llanto desgarrador. El sonido se intensificaba con cada paso, y para cuando llegaron al final del pasillo, Marina sentía que su corazón latía en sincronía con los gritos del bebé. Alejandro se detuvo frente a una puerta entreabierta y respiró profundamente antes de tocar suavemente. «Isabela, la nueva niñera está aquí. ¿Podemos pasar?» La respuesta fue inmediata y cargada de desesperación. «Sí, por favor, no puedo más». La habitación que se reveló ante Marina era un santuario de lujo diseñado para la tranquilidad. Paredes color crema, muebles blancos de madera tallada a mano y una decoración que gritaba dinero y buen gusto. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de tensión y agotamiento. En el centro de la habitación, Isabela Mendoza paseaba de un lado a otro con un bebé en brazos. Era aún más hermosa de lo que Marina había imaginado. Cabello rubio que caía en ondas perfectas hasta sus hombros, ojos azules que probablemente habían lanzado 1000 campañas publicitarias, y una figura que ya había recuperado su forma preembarazo, a pesar de haber dado a luz hace solo 2 meses. Llevaba un camisón de seda que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Marina, pero su belleza estaba manchada por ojeras profundas y una expresión de pura desesperación. «Este es Santiago», anunció Isabela sin preámbulos.
extendiendo al bebé hacia Marina como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto por alguien más. Ha estado llorando durante 4 horas seguidas. Los médicos dicen que está perfectamente sano, pero míralo. Marina extendió sus brazos y recibió al pequeño Santiago. El bebé era hermoso, con los ojos oscuros de su padre y mechones de cabello negro que se rizaban suavemente. Pero su carita estaba roja por el esfuerzo de llorar, y su cuerpecito se tensaba con cada sollozo. El momento en que Santiago estuvo en los brazos de Marina, algo extraordinario sucedió. No fue inmediato, pero gradualmente, casi imperceptiblemente, su llanto comenzó a disminuir. Marina lo acunó suavemente, instintivamente ajustando su posición para que estuviera más cómodo, y comenzó a tararear una canción de cuna que había aprendido de su propia madre años atrás. Isabela y Alejandro se quedaron inmóviles, observando con una mezcla de incredulidad y esperanza, mientras los sollozos de Santiago se convertían en gemidos suaves, luego en suspiros ocasionales y finalmente en silencio. ¿Cómo?, susurró Isabela, su voz apenas audible. ¿Cómo lo hizo? Marina miró hacia abajo al bebé, que ahora descansaba pacíficamente en sus brazos, sintiendo una conexión que no había experimentado desde hacía 6 meses. A veces, los bebés simplemente necesitan sentir una energía diferente, explicó suavemente, aunque sabía que había algo más profundo sucediendo aquí. Santiago abrió sus ojitos oscuros y la miró directamente, como si la estuviera reconociendo. En ese momento, Marina sintió algo que había creído perdido para siempre. El instinto maternal puro y poderoso que había dominado su vida durante un tiempo demasiado breve. «Es increíble», murmuró Alejandro, acercándose para observar a su hijo. «En 3 semanas, esta es la primera vez que ha estado completamente silencioso mientras está despierto». Isabela se dejó caer en una silla tapizada, llevándose las manos al rostro. «No entiendo. He leído todos los libros, he seguido todos los consejos. Soy su madre, debería poder calmarlo». Marina sintió una ola de compasión hacia esta mujer que claramente estaba luchando con sentimientos de inadecuación maternal. «Señora Mendoza, ser madre no viene con un manual de instrucciones. Cada bebé es único, y a veces simplemente necesitan tiempo para adaptarse al mundo exterior». Santiago se removió ligeramente en sus brazos y emitió un pequeño gemido que Marina reconoció inmediatamente. Era un sonido que había escuchado antes, un sonido que despertaba una respuesta física inmediata en su cuerpo. «Tiene hambre», anunció, mirando alternativamente a Isabela y Alejandro. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde su última alimentación?» Isabela consultó su teléfono. 2 horas. Intenté darle el biberón hace 30 minutos, pero lo rechazó completamente. Marina sintió que Santiago se tensaba nuevamente, y sus pequeños puños comenzaron a moverse inquietos. Sabía que el llanto regresaría pronto si no se atendía su necesidad de alimentarse. «¿Puedo intentar darle el biberón?», preguntó, aunque una voz en su interior le susurraba una posibilidad diferente, una que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Isabela se levantó para preparar la fórmula, pero Santiago comenzó a llorar nuevamente, esta vez con una intensidad que hizo que todos en la habitación se tensaran. Marina lo acunó más cerca de su pecho, tratando de calmarlo, cuando sintió la familiar sensación de sus senos volviéndose pesados y la humedad característica que manchó su uniforme. Su cuerpo aún recordaba. Aún producía leche a pesar de que habían pasado 6 meses desde que había perdido a su propio bebé en ese terrible accidente automovilístico que había destrozado su mundo. Santiago se agitaba con más fuerza, claramente buscando algo que Isabela no había podido proporcionarle.
En un momento de puro instinto, sin pensar en las consecuencias o en lo inapropiado que podría parecer, Marina bajó ligeramente su uniforme y guió al bebé hacia su pecho. La reacción fue inmediata y sorprendente. Santiago se enganchó naturalmente y comenzó a alimentarse con una satisfacción que ni Isabela ni Alejandro habían presenciado nunca. El silencio que siguió fue tan profundo que Marina pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared y el suave sonido de Santiago alimentándose. Isabela se quedó completamente inmóvil, con el biberón en la mano, mirando una escena que desafiaba toda lógica. Alejandro tenía la boca ligeramente abierta, procesando lo que estaba presenciando. Comenzó Marina, de repente consciente de lo que había hecho. Lo siento mucho. Fue instintivo. Hace 6 meses perdí a mi propio bebé y mi cuerpo aún... Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mientras Santiago continuaba alimentándose pacíficamente, aparentemente ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Isabela finalmente encontró su voz. ¿Usted puede amamantarlo? Marina asintió, sin atreverse a levantar la vista. Mi hijo murió en un accidente automovilístico cuando tenía 3 meses. Nunca dejé de producir leche completamente. Los médicos dijeron que era normal, que podría continuar durante meses después de la pérdida. El silencio se extendió por varios minutos, roto solo por los suaves sonidos de Santiago alimentándose. Marina podía sentir las miradas de Isabela y Alejandro, pero no se atrevía a enfrentarlas. Había actuado por puro instinto, y ahora se daba cuenta de que había cruzado una línea que probablemente la costaría este trabajo antes de que realmente comenzara. Finalmente, fue Alejandro quien habló, su voz cargada de una emoción que Marina no pudo identificar completamente. Santiago está completamente tranquilo. Por primera vez desde que nació, está verdaderamente en paz. Marina levantó la vista lentamente y se encontró con los ojos de Alejandro, que la miraban con una expresión de asombro y algo que podría haber sido gratitud. Isabela, por otro lado, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero Marina no pudo determinar si eran de alivio, tristeza o algo completamente diferente. «No sé si esto es apropiado», murmuró Isabela, su voz quebrada. «Pero por primera vez en 2 meses, mi hijo está tranquilo. Por primera vez desde que nació, no está sufriendo». Santiago había terminado de alimentarse y ahora descansaba completamente relajado en los brazos de Marina. Su respiración era suave y regular, y una expresión de satisfacción total había reemplazado la angustia que había marcado su rostro durante semanas. Marina ajustó su uniforme cuidadosamente y miró alternativamente a Isabela y Alejandro. «Entiendo si esto los hace sentir incómodos. Sé que no es una situación normal. Si prefieren que me vaya...» «No», interrumpió Alejandro firmemente. «No se vaya. No sé cómo o por qué, pero usted ha logrado algo que nadie más pudo hacer. Santiago la necesita». Isabela se acercó lentamente y extendió sus brazos. «¿Puedo...?» Marina le entregó cuidadosamente al bebé, quien se removió ligeramente pero no despertó. Isabela lo acunó contra su pecho y por primera vez Marina la vio sonreír genuinamente. «Está tan tranquilo», susurró Isabela. No había visto esta expresión en su rostro desde que nació. Marina se puso de pie, sintiéndose de repente agotada por la intensidad emocional de los últimos minutos. «Señor Mendoza, señora Mendoza, sé que esta es una situación inusual. Si deciden contratarme, necesitamos establecer límites claros y... El trabajo es suyo», interrumpió Alejandro. «Cualquier condición que tenga, cualquier arreglo que necesite hacer, estamos dispuestos a discutirlo. Santiago claramente la necesita, y francamente, nosotros también». Isabela miró a su esposo y luego a Marina. «Sé que esto es extraño para todos nosotros, pero por primera vez, desde que nació Santiago,
Siento esperanza de que podemos encontrar una manera de ser una familia funcional. Marina asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Había conseguido el trabajo, pero sabía que lo que había sucedido en esta habitación cambiaría todo. No solo se había convertido en la niñera de Santiago, se había convertido en algo mucho más complejo y potencialmente problemático. «¿Cuándo puedo comenzar?», preguntó. «Ahora mismo, si es posible», respondió Alejandro inmediatamente. «Carmen puede mostrarle su habitación y ayudarla a instalarse. Santiago claramente necesita estabilidad, y ustedes dos parecen tener una conexión especial». Mientras Isabela depositaba suavemente a Santiago en su cuna, Marina observó la escena con sentimientos encontrados. Este bebé había despertado algo en ella que había tratado de enterrar durante 6 meses. Por primera vez desde el accidente, se sentía útil, necesaria, viva. Pero también sabía que lo que había comenzado aquí era apenas el primer capítulo de una historia que prometía ser mucho más complicada de lo que cualquiera de ellos podía imaginar en este momento. Santiago durmió pacíficamente en su cuna, ajeno al hecho de que su vida y las vidas de todos los adultos en esa habitación acababan de tomar un rumbo completamente inesperado. Una semana había pasado desde que Marina se mudó a la mansión de los Mendoza y la transformación era innegable. Santiago, que antes llenaba la casa con sus gritos desesperados, ahora seguía un patrón más predecible. Periodos de tranquilidad interrumpidos solo por las necesidades normales de cualquier bebé. Pero esta nueva armonía había creado una dinámica compleja que nadie había anticipado. Marina se despertaba cada mañana antes del amanecer en su habitación del segundo piso, una suite elegante pero modesta que Carmen le había asignado cerca del cuarto del bebé. Las paredes color marfil y los muebles de madera clara le proporcionaban una sensación de paz que no había experimentado en meses, pero cada despertar también traía consigo una mezcla de propósito renovado y culpa persistente. Esa mañana de noviembre, mientras se preparaba para otro día, Marina se miró en el espejo del baño y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus mejillas habían recuperado algo de color. Sus ojos ya no tenían esa mirada vacía que la había perseguido desde el accidente, y por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente necesaria. Pero también sabía que estaba caminando en una línea muy delgada. El ritual matutino siempre comenzaba igual. Santiago despertaba alrededor de las 6 de la mañana y Marina podía escuchar sus pequeños gemidos a través del monitor del bebé que había insistido en tener en su habitación. Para cuando llegaba al cuarto de Santiago, él ya estaba completamente despierto, moviendo sus pequeños brazos y piernas con la energía de un bebé saludable que había dormido bien durante toda la noche. «Buenos días, mi pequeño príncipe», susurró Marina, levantándolo de la cuna. Santiago inmediatamente se acurrucó contra su pecho, buscando instintivamente el sustento que solo ella podía proporcionarle. El proceso de amamantarlo se había vuelto natural, casi mecánico. Pero Marina nunca dejaba de maravillarse por la perfección de ese momento. Santiago se alimentaba con una satisfacción que llenaba un vacío en el corazón de Marina, que había creído permanentemente roto. En esos momentos podía pretender que el tiempo había retrocedido, que su propio hijo aún estaba vivo, que la pesadilla de los últimos 6 meses había sido solo eso, una pesadilla. Pero invariablemente, la realidad la golpeaba cuando escuchaba los pasos de Isabela aproximándose por el pasillo. «¿Ya despertó?», preguntó Isabela desde la entrada, su voz cargada con una mezcla de esperanza y algo que Marina había comenzado a reconocer como resentimiento apenas contenido. Marina levantó la vista de Santiago, quien continuaba alimentándose pacíficamente. «Sí,
Hace unos minutos durmió toda la noche nuevamente. Isabela entró completamente a la habitación, vestida con un traje de ejercicio rosa pastel que probablemente costaba más que el salario mensual de Marina. A pesar de haber dado a luz hace solo 2 meses, había recuperado completamente su figura de modelo y sus rutinas de ejercicio matutinas con un entrenador personal se habían vuelto casi obsesivas. «Puedo», comenzó Isabela, extendiendo sus brazos hacia Santiago. Marina sabía lo que venía a continuación. Isabela intentaría alimentar a Santiago con un biberón, Santiago lo rechazaría, Isabela se frustraría y Marina tendría que intervenir nuevamente. Era un patrón que se repetía 3 veces al día y que estaba creando una tensión palpable en la casa. «Señora Mendoza, tal vez sería mejor esperar hasta que termine de alimentarse», sugirió Marina suavemente. «Los bebés necesitan consistencia, especialmente durante las comidas». Isabela se detuvo en seco, y Marina pudo ver un destello de algo peligroso en sus ojos. «Es mi hijo, Marina. Creo que puedo decidir cuándo alimentarlo». El tono había cambiado. Durante la primera semana, Isabela había sido nada más que gratitud y alivio, pero Marina había comenzado a notar pequeños comentarios, miradas prolongadas, momentos de tensión que sugerían que la luna de miel estaba terminando. «Por supuesto», respondió Marina comenzando a levantar a Santiago de su pecho. «Solo pensé que...». «No piense», interrumpió Isabela tomando al bebé de los brazos de Marina. «Solo haga lo que le pido». Santiago inmediatamente comenzó a llorar cuando se vio separado de Marina, sus pequeños puños agitándose en protesta. Isabela trató de calmarlo, meciendo y susurrando palabras dulces, pero el llanto se intensificó rápidamente. «Está bien, mi amor», murmuró Isabela, pero Marina podía escuchar la frustración creciendo en su voz. «Mamá está aquí, mamá te va a cuidar». Pero Santiago solo lloraba más fuerte, su carita poniéndose roja con el esfuerzo. Isabela intentó darle un chupete. Luego lo cambió a diferentes posiciones, pero nada funcionaba. Después de 5 minutos que se sintieron como una eternidad, Isabela se rindió y le devolvió a Santiago a Marina. El bebé se calmó inmediatamente, acurrucándose contra el pecho de Marina como si hubiera regresado a casa. «Esto es ridículo», estalló Isabela, sus ojos llenándose de lágrimas de frustración. «Soy su madre. Debería poder calmarlo». Marina sintió una oleada de compasión por esta mujer que claramente estaba luchando con sentimientos de inadecuación maternal. «Señora Mendoza, esto no es un reflejo de sus habilidades como madre. Santiago simplemente se ha acostumbrado a una rutina específica». «¿Rutina?», Isabela rió amargamente. «¿Se refiere a la rutina donde otra mujer amamanta a mi hijo porque yo no puedo?». La habitación se llenó de un silencio tenso. Marina sabía que habían llegado al núcleo del problema, la herida que había estado sangrando bajo la superficie durante toda la semana. «Isabela, ¿qué está sucediendo aquí?». La voz de Alejandro resonó desde la entrada. Había llegado sin que ninguna de las 2 mujeres lo notara, vestido con un traje gris carbón que sugería otra larga jornada en la oficina. Pero sus ojos se movieron inmediatamente hacia Santiago, quien ahora descansaba tranquilamente en los brazos de Marina. «Tu hijo prefiere a la niñera más que a su propia madre», respondió Isabela, su voz cargada de dolor y resentimiento. «Eso es lo que está sucediendo». Alejandro entró completamente a la habitación y se acercó a su esposa. «Isabela, sabíamos que esta sería una situación única. Santiago estaba sufriendo y Marina encontró una manera de ayudarlo. ¿No es eso lo más importante?». «¿Lo más importante para quién?», replicó Isabela. «¿Para Santiago? ¿Para ti? ¿O para la mujer que está reemplazándome como madre de mi propio hijo?». Marina sintió como si hubiera recibido una bofetada. «Señora Mendoza,
Yo jamás intentaría reemplazarla. Soy solo la niñera. Estoy aquí para ayudar. ¿Ayudar? Isabela se volvió hacia Marina, sus ojos azules brillando con una intensidad que la asustó. ¿Ayudar amamantando a mi hijo? ¿Ayudar siendo la única persona que puede calmarlo? ¿Ayudar haciendo que yo me sienta completamente inútil como madre? Isabela, basta, intervino Alejandro firmemente. Marina está haciendo exactamente lo que le pedimos que hiciera. ¿Y qué pasa conmigo?, gritó Isabela, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Qué pasa con mis sentimientos? Soy la madre de Santiago, pero me siento como una extraña en mi propia casa. Marina se sintió destrozada por el dolor en la voz de Isabela. Sabía exactamente cómo se sentía ser separada de un hijo, pero desde la perspectiva opuesta. Señora Mendoza, tal vez podríamos intentar otras formas de crear vínculos entre usted y Santiago. El amamantamiento no es la única manera de conectar con un bebé. Isabela la miró con una expresión que mezclaba desesperación y esperanza. Como que, bueno, comenzó Marina cuidadosamente, los bebés responden mucho al contacto piel con piel, a la lectura, a los baños juntos. Hay muchas maneras de crear intimidad sin la alimentación. Pero él llora cada vez que lo tomo, susurró Isabela. Cada vez que trato de consolarlo, solo llora más fuerte. Marina miró a Santiago, quien había comenzado a quedarse dormido en sus brazos. Tal vez se está detectando su ansiedad. Los bebés son increíblemente sensibles a las emociones de los adultos. Si usted se acerca a él esperando que llore, él probablemente lo hará. Alejandro se acercó y puso una mano en el hombro de su esposa. Isabela, ¿por qué no intentas bañarlo esta noche? Marina puede estar ahí para ayudar si es necesario, pero puedes liderar el proceso. Isabela asintió lentamente, secándose las lágrimas. Sí, tal vez eso podría funcionar. Marina sintió un pequeño rayo de esperanza. Tal vez podían encontrar una manera de hacer que esto funcionara para todos. Pero mientras depositaba cuidadosamente a Santiago en su cuna, no pudo evitar notar la manera en que Alejandro la estaba mirando. No era la mirada de un empleador agradecido. Era algo más complejo, más personal, y eso la inquietó profundamente. El resto del día transcurrió con una tensión subyacente que todos sentían pero nadie mencionaba. Marina siguió su rutina habitual: alimentar a Santiago, jugar con él durante sus periodos despiertos, asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero ahora cada acción se sentía examinada. Cada momento con Santiago parecía cargado de significado adicional. Alrededor del mediodía, mientras Santiago dormía la siesta, Marina decidió tomar un descanso en el jardín trasero. La mansión tenía un patio espectacular, con una piscina infinita que parecía fusionarse con el horizonte, rodeada de palmeras y jardines de flores que permanecían verdes todo el año, gracias al clima de Guadalajara. Se sentó en una banca de hierro forjado, bajo la sombra de un jacarandá, y cerró los ojos, tratando de procesar los eventos de la mañana. Sabía que Isabela tenía razón en sentirse desplazada, pero también sabía que Santiago necesitaba lo que ella podía proporcionarle. Era un dilema imposible sin una solución fácil. ¿Marina? Abrió los ojos para encontrar a Carmen acercándose con una bandeja que contenía un vaso de agua fresca y lo que parecía ser un sándwich. Pensé que podría necesitar algo de comer, dijo Carmen, colocando la bandeja en la mesa junto a la banca. Ha estado corriendo desde temprano esta mañana. Gracias, Carmen, respondió Marina, dándose cuenta de que efectivamente tenía hambre. Ha sido una mañana complicada. Carmen se sentó en la banca opuesta, su expresión seria. He trabajado para la familia Mendoza durante 15 años, Marina. He visto mucho y he aprendido a mantener la boca cerrada sobre la mayoría de las cosas. Pero creo que usted necesita saber algunas cosas. Marina levantó la vista, intrigada. ¿Qué tipo de cosas?
Carmen miró alrededor para asegurarse de que estuvieran solas antes de continuar. La señora Isabela no ha estado bien desde que nació Santiago, y no me refiero solo al baby blues. Algo más profundo. ¿Depresión posparto?, preguntó Marina. Posiblemente, pero también hay presión, mucha presión de parte de la familia del señor Alejandro. Santiago es el primer nieto varón, el heredero de la fortuna familiar. Había mucha expectativa sobre este bebé. Marina frunció el ceño. ¿Qué tipo de presión? Carmen suspiró. La familia de Alejandro es muy tradicional, muy machista. Esperaban que Isabela fuera la madre perfecta inmediatamente, que criara al heredero perfecto. Cuando Santiago nació con problemas de cólicos y no paraba de llorar, comenzaron a culpar a Isabela. «Eso es terrible», murmuró Marina. «No es culpa de nadie cuando un bebé tiene cólicos». «Trate de explicarle eso a la madre de Alejandro», respondió Carmen con una expresión sardónica. «Doña Esperanza viene aquí casi todos los días criticando todo lo que Isabela hace con Santiago. La comida que come, cómo lo carga, incluso la música que pone en su habitación». Esto explicaba mucho de lo que Marina había observado. La defensividad de Isabela, su desesperación por ser una madre perfecta, su resentimiento hacia Marina por poder hacer lo que ella no podía. «¿Y el señor Alejandro?», preguntó Marina. «¿Cómo maneja él la presión de su familia?». Carmen hesitó antes de responder. «El señor Alejandro ama a su esposa, pero también ama a su hijo. Y cuando tuvo que elegir entre defender a Isabela de su familia o encontrar una solución para Santiago, bueno, usted ya sabe qué eligió». Marina sintió un nudo en el estómago. «Me contrató a mí». «Exactamente. Y eso ha creado una situación muy delicada». Antes de que Marina pudiera preguntar qué quería decir exactamente con eso, su teléfono celular vibró con una notificación. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Necesitamos hablar. Es sobre Santiago y lo que realmente le pasó a tu bebé. Café Luna a las 8 p.m. Ven sola». Marina sintió como si la sangre se hubiera drenado de su rostro. Nadie en esta casa sabía los detalles sobre la muerte de su hijo. Había mencionado un accidente automovilístico, pero nunca había elaborado sobre las circunstancias específicas. «¿Marina? ¿Está bien?», preguntó Carmen, notando el cambio en su expresión. «Sí, estoy bien», mintió Marina, guardando rápidamente su teléfono. «Creo que debería volver adentro. Santiago estará despertando pronto». Carmen asintió, pero Marina pudo ver la preocupación en sus ojos. «Marina, tenga cuidado. Esta familia tiene muchos secretos, y a veces los secretos pueden ser peligrosos». Marina se levantó de la banca, su mente corriendo con posibilidades. ¿Quién podría saber sobre su pasado? ¿Y qué tenía que ver Santiago con lo que había pasado con su propio hijo? El resto del día pasó en una nebulosa. Marina cumplió con sus deberes mecánicamente, alimentando a Santiago, jugando con él, ayudando con la rutina del baño nocturno que Isabela había insistido en liderar. Pero sus pensamientos estaban constantemente en ese mensaje misterioso. Esa noche, después de asegurarse de que Santiago estuviera profundamente dormido y de que Isabela y Alejandro estuvieran en su propia habitación, Marina se escabulló silenciosamente de la mansión. Café Luna estaba a solo 15 minutos en taxi, un pequeño establecimiento en el centro de Guadalajara que ella había frecuentado durante sus días universitarios. El lugar estaba relativamente vacío para un martes por la noche, con solo unas pocas parejas en mesas cerca de las ventanas y estudiantes universitarios trabajando en laptops en los rincones. Marina pidió un café y se sentó en una mesa hacia el fondo, sus nervios aumentando con cada minuto que pasaba. A las 8:15, cuando había comenzado a preguntarse si el mensaje había sido una broma cruel, una mujer se acercó a su mesa. Era mayor, tal vez de 60 años.
elegantemente vestida, pero con una expresión seria que inmediatamente puso a Marina en alerta. «Usted debe ser Marina Herrera», dijo la mujer, tomando asiento sin esperar invitación. «Soy doctora Patricia Vega. Fui la pediatra de Santiago antes de que los Mendoza decidieran buscar alternativas». Marina sintió un escalofrío. «¿Usted envió el mensaje?» «Sí, y necesitamos hablar sobre lo que realmente está sucediendo en esa casa». La doctora Vega abrió un portafolio de cuero y sacó varios documentos. «He estado siguiendo el caso de Santiago desde su nacimiento. Los síntomas que presentaba no eran cólicos normales, Marina. Eran signos de algo mucho más serio». Marina sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué tipo de síntomas? Llanto inconsolable, rechazo a la alimentación, tensión muscular extrema, episodios que parecían convulsiones menores, enumeró la doctora. Todos estos síntomas desaparecieron cuando usted comenzó a amamantarlo. ¿No le parece extraño? Marina no sabía qué responder. Los bebés responden diferente a diferentes cuidadores. «No de esta manera», interrumpió la doctora Vega. «Marina, creo que Santiago estaba siendo envenenado». El café de Marina se derramó sobre la mesa mientras su mano temblaba. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que alguien en esa casa estaba poniendo algo en la fórmula de Santiago. Algo que lo estaba enfermando sistemáticamente. Cuando usted comenzó a amamantarlo, eliminó la fuente del veneno». Marina se sintió mareada. «Pero eso significaría que alguien estaba tratando de lastimar a un bebé intencionalmente». «Exactamente». La doctora Vega se inclinó hacia adelante. «Y creo que esa misma persona fue responsable de la muerte de su hijo hace 6 meses». El mundo de Marina se detuvo completamente. «¿Cómo sabe usted sobre mi hijo?» «Porque investigué su historia después de que los Mendoza mencionaran su situación. El accidente automovilístico que mató a su hijo no fue un accidente, Marina. El otro conductor tenía conexiones con la familia Mendoza». Marina sintió como si fuera a vomitar. «Eso es imposible. No conocía a los Mendoza antes de aplicar para este trabajo». «¿Está segura de eso?» La doctora Vega deslizó una fotografía a través de la mesa. «¿Reconoce este auto?» Marina miró la fotografía y su sangre se congeló. Era el BMW negro que había chocado contra su auto aquella noche terrible en mayo, matando instantáneamente a su hijo de 3 meses. El conductor había huido de la escena y nunca había sido capturado. El auto estaba registrado bajo una empresa subsidiaria del conglomerado Mendoza, continuó la doctora Vega. «Marina, no creo que su contratación haya sido una coincidencia. Creo que alguien la trajo aquí intencionalmente». Marina se levantó abruptamente de la mesa, sintiendo que las paredes del café se cerraban a su alrededor. «Tengo que irme. Tengo que volver con Santiago». «Marina, espere», gritó la doctora Vega, pero Marina ya estaba corriendo hacia la salida. Mientras el taxi la llevaba de regreso a la mansión, la mente de Marina corrió con posibilidades terribles. Era posible que la muerte de su hijo no hubiera sido un accidente, que alguien la hubiera traído a esta casa con un propósito específico. ¿Y si Santiago realmente estaba en peligro? Cuando llegó a la mansión, corrió directamente al cuarto de Santiago. El bebé dormía pacíficamente en su cuna, aparentemente seguro y protegido. Pero mientras Marina se sentaba en la silla junto a la cuna para vigilarlo durante el resto de la noche, sabía que todo había cambiado. Ya no era solo la niñera que había encontrado una manera de calmar a un bebé difícil. Era posiblemente la única persona que se interponía entre Santiago y alguien que quería lastimarlo. Y si la doctora Vega tenía razón, esa misma persona ya había matado una vez. Marina miró a Santiago durmiendo y tomó una decisión. Sin importar lo que hubiera sucedido en el pasado, sin importar quién la había traído aquí o por qué, no permitiría que nada le pasara a este bebé. No perdería otro hijo, sin importar el costo.
Pero mientras se acomodaba para una larga noche de vigilancia, no podía sacudirse la sensación de que había entrado en un juego peligroso cuyas reglas no entendía completamente. Y en algún lugar de esta hermosa mansión, alguien que parecía cariñoso y protector podría ser en realidad un asesino. Los siguientes días transcurrieron con una normalidad tensa que ponía los nervios de Marina en constante alerta. Santiago continuaba floreciendo bajo su cuidado, durmiendo mejor y mostrando todos los signos de un bebé saludable y feliz. Pero las palabras de la doctora Vega resonaban en su mente como una alarma constante, haciendo que Marina examinara cada detalle de la rutina familiar con nuevos ojos. Isabela había comenzado a participar más en el cuidado de Santiago, bañándolo cada noche y leyéndole cuentos durante sus períodos despiertos. La tensión entre las dos mujeres había disminuido considerablemente, y Marina se sentía esperanzada de que finalmente habían encontrado un equilibrio funcional. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que alguien la estaba observando constantemente. Esa tarde de viernes, mientras Santiago tomaba su siesta vespertina, Marina decidió explorar partes de la mansión que aún no había visto. Oficialmente, tenía permiso para moverse libremente por toda la casa, pero había respetado los límites no escritos de privacidad familiar. Ahora, con las sospechas de la doctora Vega ardiendo en su mente, necesitaba respuestas. El estudio de Alejandro estaba vacío. Él había salido para una reunión de negocios que duraría toda la tarde. Marina sabía que Isabela estaba en el spa, sometida a uno de sus tratamientos de belleza semanales. La casa estaba extrañamente silenciosa, con solo el suave murmullo del aire acondicionado y el ocasional sonido de Carmen trabajando en la cocina del primer piso. Marina se acercó al escritorio de Alejandro, sus manos temblando ligeramente mientras abría el primer cajón. Dentro encontró los elementos habituales de oficina: plumas costosas, tarjetas de presentación, algunos documentos legales. Pero en el segundo cajón, oculto bajo una carpeta de contratos, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Era una fotografía de ella, tomada aparentemente sin su conocimiento, caminando por las calles del centro de Guadalajara. Llevaba la ropa que había usado el día de la entrevista. Al reverso de la fotografía, alguien había escrito con letra elegante: Marina Herrera, 26 años, enfermera, perdió bebé mayo 2024, candidata perfecta. Con manos temblorosas, Marina revisó más profundamente en el cajón y encontró una carpeta completa dedicada a ella. Contenía copias de su expediente médico, información sobre el accidente que había matado a su hijo, incluso registros de sus movimientos durante las semanas previas a su aplicación para el trabajo. Alguien la había estado vigilando durante meses. ¿Encontró algo interesante? Marina se congeló. La voz provenía de la entrada del estudio, y cuando se volvió lentamente, encontró a Alejandro observándola con una expresión que no pudo descifrar completamente. Ya no parecía el padre desesperado que había conocido 2 semanas atrás. Había algo más frío, más calculado en sus ojos. «Yo lo siento», balbuceó Marina, cerrando rápidamente la carpeta. «Santiago está durmiendo y pensé que sería un buen momento para curiosear en mis asuntos personales», completó Alejandro, entrando al estudio y cerrando la puerta detrás de él. «Dígame, Marina, ¿qué la motivó realmente a revisar mi escritorio?» Marina sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella, pero trató de mantener la calma. «Señor Mendoza, ¿puedo explicar?» «Oh, estoy seguro de que puede», interrumpió Alejandro, acercándose lentamente al escritorio. «Pero la pregunta real es, ¿cuánto sabe exactamente?» «No sé de qué está hablando», mintió Marina, aunque sabía que su voz sonaba poco convincente. Alejandro sonrió, pero no había calidez en la expresión. «Marina,
Hemos sido muy cuidadosos en esta operación, muy meticulosos, pero siempre supimos que eventualmente haríamos preguntas. El uso de la palabra operación hizo que Marina se sintiera físicamente enferma. ¿De qué operación está hablando? La operación para salvar a mi hijo, respondió Alejandro, su voz volviéndose más fría. Santiago estaba muriendo, Marina. Literalmente muriendo. Los médicos no podían ayudarlo. Las medicinas no funcionaban. Necesitaba leche materna de una mujer específica, una mujer que hubiera perdido recientemente un bebé de edad similar. Marina retrocedió, su espalda chocando contra la estantería detrás de ella. Usted mató a mi hijo. Yo no maté a nadie, respondió Alejandro calmadamente. Pero sí orquestamos una situación que nos permitiría acceder a lo que Santiago necesitaba para sobrevivir. «¡Asesinaron a mi bebé!», gritó Marina, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Mataron a un niño inocente». «Sacrificamos un niño para salvar a otro», corrigió Alejandro. «Santiago es el heredero de un imperio de miles de millones de pesos, Marina. Su hijo era nadie especial». La decisión fue fácil. Marina sintió como si hubiera sido golpeada en el estómago. La crueldad casual en la voz de Alejandro, la manera en que había reducido la vida de su hijo a una simple ecuación económica, era más de lo que podía procesar. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué no simplemente contratar a una nodriza? ¿Por qué toda esta elaborada? Porque necesitábamos control total», interrumpió Alejandro. «Una nodriza profesional tendría sus propias demandas, sus propios términos, pero una mujer destrozada por el dolor, desesperada por sentirse necesaria nuevamente, esa mujer haría cualquier cosa por proteger a un bebé que le recordara al suyo propio». Marina se dio cuenta con horror de que tenía razón. Había estado tan desesperada por llenar el vacío, que había dejado la muerte de su hijo, que había aceptado esta situación sin cuestionar realmente las circunstancias extrañas que la rodeaban. «¿Isabela sabe?», preguntó, su voz apenas audible. «Isabela sospecha, pero prefiere no hacer preguntas específicas», respondió Alejandro. «Ella ama a Santiago. Y mientras él esté sano y feliz, está dispuesta a ignorar los detalles incómodos». Marina sintió una nueva oleada de náusea. «¿Qué pasa conmigo ahora? ¿Ahora que sé la verdad?». Alejandro caminó alrededor del escritorio y se acercó a Marina, quien se encogió contra la estantería. «Esa es una excelente pregunta. Verá, Marina, usted se ha vuelto problemática. Santiago ya no la necesita tanto como antes. Está comenzando a aceptar la fórmula de vez en cuando y eventualmente será destetado completamente». «¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo que su utilidad está llegando a su fin», respondió Alejandro fríamente. «Y las personas que saben demasiado sobre nuestros asuntos familiares tienden a tener accidentes». Marina sintió que el terror puro se apoderaba de ella. «No pueden simplemente matarme. La gente notará que he desaparecido». «¿Qué gente?», preguntó Alejandro, con genuina curiosidad. «Investigamos su vida muy completamente, Marina. No tiene familia cercana, pocos amigos, ninguna conexión romántica significativa. Usted es perfecta para desaparecer sin dejar rastro». En ese momento, Marina escuchó el llanto familiar de Santiago desde el monitor del bebé. El sonido la galvanizó, recordándole por qué había estado dispuesta a arriesgar todo. «Santiago me necesita», dijo, tratando de mantener su voz firme. «Ustedes mismos dijeron que soy la única que puede calmarlo completamente». «Santiago se adaptará», respondió Alejandro. «Los niños son resistentes. Y francamente, ya hemos obtenido lo que necesitábamos de usted». Marina se dio cuenta de que necesitaba salir de esa habitación inmediatamente. Santiago seguía llorando y cada fibra de su ser le gritaba que fuera a consolarlo. Pero también sabía que una vez que saliera de este estudio,
podría no tener otra oportunidad de obtener respuestas. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto?, preguntó. Desde antes de que Santiago naciera, admitió Alejandro. Los médicos nos advirtieron que podría haber complicaciones durante el embarazo de Isabela. Comenzamos a investigar alternativas meses antes del parto. Y eligieron a mi hijo como objetivo. Su hijo cumplía con los criterios específicos que necesitábamos, respondió Alejandro. Edad apropiada, madre saludable con historial médico limpio, situación socioeconómica que sugería que usted sería vulnerable después de una pérdida. Marina sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. La profundidad de la planificación, la frialdad calculada con la que habían destruido su vida, era más de lo que su mente podía procesar completamente. El llanto de Santiago se había vuelto más fuerte y desesperado, y Marina sabía que necesitaba llegar a él. Pero también sabía que Alejandro probablemente no la dejaría salir de esta habitación viva. «¿Qué quiere de mí?», preguntó finalmente. «Quiero que continúe cuidando a Santiago hasta que encontremos una solución permanente», respondió Alejandro. «Y quiero que olvide esta conversación. Si menciona algo de lo que hemos discutido aquí a cualquier persona, las consecuencias serán severas. ¿Y si me niego?». Alejandro sonrió, y esta vez la expresión fue genuinamente terrorífica. Entonces Santiago podría comenzar a tener esos episodios de llanto inconsolable nuevamente, y esta vez podríamos no ser capaces de encontrar una solución. Marina entendió la amenaza implícita. Si no cooperaba, lastimarían a Santiago. El bebé que había llegado a amar como si fuera suyo propio se convertiría en otra víctima de la crueldad de esta familia. «Déjeme ir a cuidar a Santiago», dijo finalmente. «Por supuesto», respondió Alejandro, abriéndole la puerta. «Pero recuerde, Marina, ahora mismo usted es muy valiosa para nosotros. Pero ese valor puede cambiar muy rápidamente dependiendo de sus acciones». Marina salió del estudio con piernas temblorosas y corrió hacia el cuarto de Santiago. El bebé estaba en un estado de angustia total, su carita roja por el esfuerzo de llorar. En el momento en que Marina lo levantó de la cuna, comenzó a calmarse, acurrucándose contra su pecho como si sintiera que finalmente estaba seguro. Mientras lo amamantaba, Marina trató de procesar todo lo que había aprendido. Santiago no era solo un bebé que había aprendido a amar, era la razón por la cual su propio hijo había muerto. Alejandro no era un padre desesperado que había encontrado una solución milagrosa, era un asesino que había orquestado el asesinato de un niño inocente para salvar al suyo propio. Pero mientras miraba hacia abajo a Santiago, quien ahora se alimentaba pacíficamente, Marina sabía que no podía culpar al bebé por los crímenes de sus padres. Este niño era inocente, y ahora dependía de ella no solo para su nutrición, sino posiblemente para su supervivencia. Marina había entrado en esta casa creyendo que había encontrado un propósito renovado después de la tragedia. Ahora se daba cuenta de que había entrado en una trampa cuidadosamente construida por personas que no dudarían en matarla una vez que ya no fuera útil. Pero también sabía algo que Alejandro no había considerado: una madre dispuesta a proteger a su hijo, incluso a un hijo que no había dado a luz, era una fuerza mucho más peligrosa de lo que él podía imaginar. Mientras Santiago se quedaba dormido en sus brazos, Marina comenzó a planear, no solo su escape, sino su venganza. Una semana después de la confrontación en el estudio, Marina había aprendido a vivir con la constante tensión de saber la verdad mientras fingía normalidad. Cada sonrisa que intercambiaba con Isabela, cada conversación casual con Alejandro, cada momento tierno con Santiago estaba cargado con el peso de secretos mortales. Pero Marina había estado planificando cuidadosamente y finalmente había llegado el momento de actuar. Esa noche, mientras toda la casa dormía, Marina se escabulló silenciosamente hacia el estudio de Alejandro.
Durante días había observado sus rutinas, memorizando horarios y patrones. Sabía que tenía exactamente 1 hora antes de que Santiago despertara para su alimentación nocturna, y necesitaba usar ese tiempo sabiamente. Con manos expertas, Marina fotografió cada documento en la carpeta que contenía información sobre ella y su hijo. Pero más importante aún, encontró una segunda carpeta oculta en la parte posterior del cajón que contenía correspondencia entre Alejandro y alguien identificado solo como el doctor. Los emails detallaban no solo el plan para asesinar a su hijo, sino también una operación mucho más grande que involucraba a múltiples familias adineradas y bebés donantes. Marina sintió que su sangre se helaba mientras leía. Su hijo no había sido la única víctima. Había al menos 6 casos documentados de bebés asesinados para proporcionar madres lactantes desesperadas a familias ricas cuyos hijos tenían problemas médicos complejos. Encontrando lectura interesante, Marina se congeló al escuchar la voz de Isabela desde la entrada. Cuando se volvió, encontró a la mujer observándola con una expresión que no pudo descifrar completamente. Isabela llevaba un camisón de seda blanca y su cabello rubio caía suelto sobre sus hombros, pero había algo diferente en sus ojos. Una dureza que Marina no había visto antes. «Isabela, yo...» comenzó Marina, pero Isabela levantó una mano para silenciarla. «Ya sé lo que encontraste», dijo Isabela, acercándose lentamente. «La pregunta es, ¿qué planeas hacer con esa información?» Marina se incorporó completamente, las fotografías ocultas en su bata. «¿Cuánto tiempo has sabido?» «Sobre tu hijo, desde el principio», respondió Isabela calmadamente. «Sobre los otros bebés, lo descubrí hace 3 días cuando seguía a Alejandro a una de sus reuniones secretas». «¿Y no te importa?», preguntó Marina, incredulidad tiñendo su voz. «¿No te importa que tu esposo sea un asesino de bebés?» Isabela se sentó en una de las sillas de cuero, su expresión permaneciendo serena. «¿Sabes qué es crecer siendo pobre en México, Marina? ¿Realmente pobre? ¿No la clase trabajadora respetable de la que vienes?» Marina no respondió, intuyendo que Isabela necesitaba hablar. «Yo crecí en las calles de Tijuana», continuó Isabela. «Mi madre era prostituta, mi padre era inexistente. Para cuando tenía 15 años, había hecho cosas que no puedo ni mencionar solo para conseguir comida. Cuando conocí a Alejandro hace 5 años, era una stripper en un club nocturno, esperando que algún día un hombre rico me rescatara de esa vida». Marina sintió una oleada inesperada de compasión por esta mujer que había odiado y envidiado. «Alejandro me ofreció algo que nunca pensé que podría tener. Respeto, seguridad, una vida donde nunca tendría que preocuparme por dinero nuevamente», continuó Isabela. «Y todo lo que tenía que hacer era darle un heredero y no hacer demasiadas preguntas sobre sus métodos de negocios». «Pero esto va más allá de los negocios», protestó Marina. «Esto es asesinato de niños inocentes». «¿Y qué alternativa tengo?», preguntó Isabela, sus ojos llenándose de lágrimas por primera vez. «Si denuncio a Alejandro, pierdo todo. Santiago pierde a su padre. Y probablemente terminemos muertas de todos modos, porque esta operación involucra a personas muy poderosas que no dudarán en eliminar testigos». Marina se dio cuenta de que Isabela estaba tan atrapada como ella, solo que en una jaula dorada más elaborada. «¿Qué propones entonces?», preguntó Marina. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. «Propongo que trabajemos juntas. Tú tienes evidencia, yo tengo acceso a información adicional. Podemos exponer toda la operación, pero necesitamos hacerlo de manera que nos proteja a nosotras y a Santiago». «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó Marina. «Has sido parte de esto desde el principio». «Porque Santiago te ama», respondió Isabela simplemente. «Y porque, a pesar de todo lo que ha pasado,
Tú eres mejor madre para él de lo que yo jamás podré ser. Antes de que Marina pudiera responder, escucharon pasos en las escaleras. Isabela inmediatamente se puso alerta, susurrando urgentemente: «Es Alejandro. Pretende que estamos teniendo una conversación normal sobre Santiago». Alejandro apareció en la entrada del estudio, vestido con pijamas de seda, su expresión sospechosa. «¿Qué están haciendo aquí?» «Santiago ha estado inquieto», respondió Isabela suavemente. «Marina y yo estábamos discutiendo posibles cambios en su rutina de alimentación». Alejandro miró alternativamente a las dos mujeres, claramente no convencido completamente. «Es muy tarde para ese tipo de discusiones. Ambas deberían estar durmiendo». «Tienes razón», concordó Isabela, tomando a Marina del brazo. «Vamos, Marina, podemos continuar esta conversación mañana». Mientras salían del estudio, Marina pudo sentir los ojos de Alejandro siguiéndolas. Sabía que sus sospechas estaban despertadas, lo que significaba que el tiempo se estaba acabando rápidamente. Una vez en el pasillo, Isabela susurró: «Mañana, después de que Alejandro se vaya a la oficina, necesitamos actuar rápido». Marina asintió y regresó a su habitación, donde pasó el resto de la noche transfiriendo las fotografías que había tomado a múltiples cuentas de almacenamiento en la nube y enviando copias a contactos de confianza con instrucciones de abrirlas solo si algo le sucedía. La mañana siguiente transcurrió con una normalidad tensa. Alejandro desayunó en silencio, besó a Isabela en la mejilla e incluso se detuvo a observar a Marina alimentando a Santiago antes de marcharse a su oficina. Pero Marina pudo ver la calculación fría en sus ojos y supo que había tomado una decisión sobre su futuro. Una hora después de que Alejandro se fuera, Isabela apareció en el cuarto de Santiago con una maleta pequeña. «Nos vamos ahora», anunció. «Tengo un contacto en la oficina del fiscal que está dispuesto a escucharnos, pero solo si llegamos con evidencia sólida y testimonios completos». Marina miró a Santiago, quien dormía pacíficamente en su cuna. «¿Y él? Viene con nosotras», respondió Isabela firmemente. «No lo dejaré con Alejandro sabiendo lo que sé ahora». Marina rápidamente empacó sus pocas pertenencias, mientras Isabela preparaba las cosas de Santiago. Carmen apareció en la entrada del cuarto, su expresión preocupada. «¿Se van?», preguntó. «Carmen, es mejor que no sepas los detalles», respondió Isabela. «Pero si alguien pregunta, no nos viste salir». Carmen asintió silenciosamente y les entregó una bolsa con comida y agua. «Vayan por la puerta trasera. El jardinero no llega hasta las 11». Mientras Marina cargaba a Santiago y Isabela llevaba las maletas, se escabulleron por el jardín trasero, hacia donde Isabela había estacionado su auto fuera de la vista de las cámaras de seguridad principales. Pero cuando llegaron al auto, Alejandro estaba esperándolas, apoyado casualmente contra el capó, como si hubiera sabido exactamente cuándo y dónde aparecerían. «¿Planeando unas vacaciones familiares?», preguntó, su voz cargada de peligro apenas contenido. Isabela se detuvo en seco, pero Marina continuó caminando hacia adelante con Santiago en brazos. «Alejandro, puedes detenernos», dijo Marina calmadamente. «Puedes incluso matarnos, pero la evidencia de lo que has hecho ya está en manos de múltiples autoridades. Tu operación está terminada». Alejandro rió, pero el sonido no tenía humor. «¿Crees que eres la primera persona en intentar exponernos? Marina, esta operación existe desde hace años porque tenemos protección en los niveles más altos del gobierno». «Tal vez», concordó Marina, «pero también tienes algo que no tenías antes». «¿Y qué es eso?». Marina sonrió y por primera vez desde que había llegado a esta casa se sintió completamente en control. «Tienes una madre furiosa que ha perdido a su hijo y no tiene nada más que perder». En ese momento sirenas comenzaron a sonar en la distancia, acercándose rápidamente. La expresión de Alejandro cambió de confianza a confusión.
¿Cómo?, murmuró. Porque la doctora Patricia Vega no trabajaba sola, explicó Marina. Ha estado construyendo un caso durante meses, esperando por alguien desde adentro que pudiera proporcionar la evidencia final. Isabela y yo somos ese alguien. Los autos policiales aparecieron en la entrada de la mansión, seguidos por vehículos de la Fiscalía Federal. Alejandro miró alternativamente a Marina e Isabela. La realización de que había sido superado finalmente registrándose en su rostro. «Isabela», dijo, su voz suplicante por primera vez, «eres mi esposa. Santiago es nuestro hijo». Isabela lo miró con una mezcla de tristeza y resolución. «Santiago será mejor sin un padre asesino, y yo seré mejor sin un esposo que mata bebés para conseguir lo que quiere». Mientras Alejandro era arrestado, Marina sostuvo a Santiago más cerca. El bebé había permanecido milagrosamente dormido durante toda la confrontación, como si sintiera que finalmente estaba verdaderamente seguro. 6 meses después, Marina se sentó en el patio de su nueva casa en las afueras de Guadalajara, observando a Santiago gatear por el césped bajo la supervisión cariñosa de Isabela. La investigación que siguió al arresto de Alejandro había expuesto una red de corrupción que se extendía a múltiples estados, resultando en docenas de arrestos y el desmantelamiento completo de la operación de Middle Cinto. Madres de alquiler forzadas. Isabela había divorciado a Alejandro y usado su parte de los activos familiares para establecer una fundación que ayudaba a madres que habían perdido hijos. Marina trabajaba como directora de la fundación, finalmente encontrando una manera de convertir su dolor en propósito. Pero lo más importante era Santiago, quien ahora tenía 8 meses y florecía bajo el cuidado conjunto de ambas mujeres. Legalmente, Isabela seguía siendo su madre, pero emocionalmente habían creado una familia no tradicional, pero profundamente amorosa. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Isabela una tarde, mientras observaban a Santiago intentar ponerse de pie agarrándose de una silla. Marina pensó en su propio hijo, en los otros bebés que habían muerto, en la justicia que finalmente se había servido. «Creo que hicimos lo único que podíamos hacer», respondió. «Les dimos a esos bebés una voz y nos aseguramos de que Santiago creciera conociendo la diferencia entre el bien y el mal». Santiago logró ponerse de pie y les dirigió una sonrisa radiante, aplaudiendo sus propias manos, como si supiera que había logrado algo importante. Marina sonrió de vuelta, sintiendo una paz que no había experimentado desde antes del accidente. No había podido salvar a su propio hijo, pero había salvado a Santiago y había ayudado a asegurar que ningún otro bebé fuera víctima de la misma maldad. Y en los ojos brillantes de Santiago pudo ver no solo el futuro de este niño que había aprendido a amar, sino también una promesa de que el amor puede triunfar sobre la crueldad más inimaginable y que incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza puede florecer. La historia había comenzado con una tragedia, pero había terminado con la creación de una familia forjada no por sangre, sino por amor, sacrificio y la determinación inquebrantable de proteger a los inocentes. Santiago rió y dio sus primeros pasos tambaleantes hacia Marina, quien lo recibió con los brazos abiertos, sabiendo que sin importar lo que deparara el futuro, nunca más estaría sola. Y así termina esta increíble historia de amor, traición y justicia. ¿Qué te pareció el final? ¿Esperabas que Marina e Isabela se unieran para salvar a Santiago y exponer la terrible verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué parte de la historia te impactó más y si crees que la justicia se hizo correctamente. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias emocionantes que te harán reflexionar sobre el poder del amor maternal y la importancia de luchar por la verdad, sin importar el costo.
Comparte este video con alguien que ame las historias con giros inesperados. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te sorprenderá desde el primer minuto.